eso empezó en el año 89, 90. Bueno, yo empecé acá, en esta zona, por casualidad. Yo no soy productor, ni vengo de familia de productores, simplemente vine acá a la zona en una transición. De repente me dieron un campo para manejar, estuve 3 años vinculado con esta empresa y después decidí independizarme y comencé con la cebolla, que era lo único que yo podía hacer en pequeños volúmenes, con tierra disponible de arrendamiento. Así que esa fue mi forma de empezar. Y bueno, así empecé, así me desarrollé y llegué hasta el día de hoy produciendo, ¿no? O sea, como viendo la actividad como algo más importante dentro de mi empresa. ¿Cómo sería lo que es ese proceso de cultivo de la cebolla? ¿Cuándo diría que es la época? ¿Cómo y cuándo se cosecha? El inicio de la cebolla, el inicio de siembra es entre agosto y fin de septiembre. La cosecha empieza depende de qué variedad, ¿no es cierto? Las variedades tardías, que son las que se exportan, empiezan a fin de enero hasta fin de marzo. Ese es más o menos el tiempo de producción de las cebollas. ¿Y qué caracteriza la zona donde usted trabaja? Si no me equivoco, es lo que es el bajo riego. Sí, las cebollas en esta zona necesita de riego por las escasas precipitaciones que hay. Inclusive en zonas de altas precipitaciones, como por ejemplo Brasil, donde es la zona productora de Santa Catarina, es de alta cantidad de lluvias, pero tienen muchos problemas de cosecha por falta de agua oportunamente. Acá hemos llegado hasta, inclusive hoy que se hace, no todo, pero hay algunos que ya hacen por goteo, el riego es diario, ¿no? Se suplementa al cultivo con el agua necesaria día a día hasta que hay alguna lluvia y bueno, en función del volumen de la lluvia, se merma el riego hasta que se dan las condiciones otra vez de riego y se inicia nuevamente. Perfecto. Y en cuanto a la Argentina, ¿en qué lugares y partes de la Argentina se produce hoy cebolla? Mire, desde el norte, desde Salta hasta Chubut, le diría, porque en el Valle de Gaiman también hay algunos que se han largado a hacer. No conozco más al sur, pero hasta ahí seguro. Podríamos calificarla como una de las verduras más nacionales, entonces. Sí, tiene un abanico de clima aceptado. Mucho tiene que ver con las variedades, ¿no? Por eso sí, en Brasil se produce desde el norte de Brasil, allá a la altura de Recifes, hasta acá, hasta el Valle de Gaiman. Todo eso lo absorbe la variedad. Esa diferencia climática y de latitud lo absorbe la variedad. ¿Y qué variedades de cebolla existen y de qué dependen las diferencias entre ellas? Variedades de cebolla no le podría mencionar porque hay tantas. Lo que pasa es que acá en la Argentina, como solo se ha trabajado con algún desarrollo del INTA, hay básicamente 2 variedades tardías y 2 tempranas, que son multiplicación de variedades que no tienen desarrollo híbrido, ¿no? Claro. Y después están las híbridas, que básicamente dependen de empresas extranjeras, que las van desarrollando en función de los mercados que quieren desarrollar. Acá hay empresas desarrollando híbridos para estas latitudes, ¿no? Que se adaptan bien, que responden al ciclo porque la cebolla, por ejemplo, tiene el problema de que se induce para producir semillas si la agarra frío en forma temprana. No temprana, mejor dicho, tardía, pero temprano para el cultivo, ¿no? En forma tardía para el estado del bulbo, y largan una vara floral, y esa vara floral interrumpe su calidad. Entonces hay que evitar eso. Para eso hay que adaptar el ciclo de ese cultivo a la región donde está. Y en cuanto a los colores, los tamaños, porque desde mi vasto conocimiento de ir a la verdulería y ver de comprar morada o blanca o de verdeo, ¿de qué dependen esas diferencias? Eso es la semilla. Bien. El verdeo no, el verdeo es una cebolla que le interrumpen el ciclo, la sacan muy chiquita cuando apenas tiene un bulbo pequeño en la punta, sí. Y ustedes pueden comer desde la parte chiquita esa del bulbo hasta la hoja. Ya de grande no, porque la hoja se estropea y se pone dura, entonces no sirve para ese menester, pero
por eso se usa la de verdeo. Las blancas, las rojas y lo que se dice las marrones Sí. y se las menciona así, sí. Bueno, eso depende de la variedad de semilla que use. Las que más se usan acá en la zona son, ya les digo, unas que son del INTA La Consulta de Mendoza, que es la sintética 14, esa cebolla no es híbrida, pero es lograda acá por selección. Sí. Y después está el grano de oro, que vino creo que de Chile. Son muy parecidas, nada más que una es de ciclo un poco más corto y a la larga tiene mejor guarda la de ciclo largo, que es la sintética, que la grano de oro, que se llama esta lograda en Chile, que en realidad vienen de cepas españolas, ¿no? Las dos vienen de cepas españolas. Y acá básicamente se está haciendo más que nada la grano de oro por una cuestión de rendimiento. Es una cebolla que es más resistente, la hoja es más resistente y la producción es mejor. Y además tiene más resistencia a fusarium, que es un hongo de suelo, que a la sintética le afecta mucho. Y en una época, hace unos años, ya varios años, donde el problema del fusarium era un problema que se había instalado fuertemente por repetición de suelos, se buscó la grano de oro como para buscar resistencia y no tener ese tipo de problemas que afectaban mucho la calidad del cultivo. Y bueno, después con la rotación y después vinieron épocas de mucha sequía, entonces la cebolla se empezó a retirar para el sur, al Río Negro, y ahí fue cuando empezaron a descansar más los lotes y las rotaciones fueron más largas, y yo creo que ese problema hoy es un problema menor, ¿no? Hay otros ahora, pero ese ya medio que se ha controlado. Hablando de otros países, ¿el sector productor de cebolla se apoya más en lo que es el mercado interno o externo? Tiene las dos patas, las dos son importantes. Bien. El mercado interno lo que tiene es un volumen casi fijo por año, que es mucho, son 15 millones de bolsas. Y Brasil entra este año, que creo que no va a llevar casi nada, hasta 10 millones de bolsas, ¿no? Lo que tiene Brasil es que es muy fuerte en el tema de imponer precios y determinar cupos, porque es muy explosiva la exportación, apenas 2 meses o 2 meses y medio. Entonces, bueno, ellos condicionan el mercado, ¿no? Ellos elevan los precios porque vienen, necesitan el producto y lo pagan. Cuando hay demanda de Brasil, el producto tiene un valor bueno, y cuando Brasil no está, el valor es pésimo, que es lo que está pasando este año, ¿no? Pues ellos están resolviendo sus problemas productivos, porque ya les decía hoy que antes hacían todo, dependían de la lluvia, ya cada vez menos dependen de la lluvia, han tenido mucho apoyo crediticio en Brasil, han mejorado y han aprendido, y hay muchas empresas trabajando en híbridos para resolverle los problemas de latitud y altitud que tienen ellos, porque trabajan, el tema de la latitud lo reemplazan por altitud. Y Jorge, quería saber, teniendo en cuenta la situación actual del sector, ¿cuáles son las expectativas productivas para este 2025? Y muy bajas, se lo estaba contando hoy, muy bajas. Sí. Brasil no necesita hoy no necesita. Dependerá de si hay un accidente climático en Brasil para que haya una demanda mayor y por lo tanto se acomode un poco. Hoy estamos trabajando todos a pérdida, ¿no? Vamos a perder mucho dinero. Y lamentablemente la cebolla se ha transformado en el único cultivo para mucha gente que vive de esto, nada más que de esto. Por esas mismas condiciones por las cuales yo empecé, ¿no? Gente que por ahí no tiene la posibilidad de tener un campo, que hacen cebolla en campo alquilado y lo único que tienen es eso. Y al ser deficitario el cultivo, origina problemas serios, ¿no? Claro. ¿Cómo describiría usted lo que es la cebolla en, digamos, 3 palabras, lo que más la caracteriza? Inestabilidad, falta de inversión, y es un cultivo que genera demasiadas esperanzas para lo que realmente es, ¿no? La gente se cuelga de lo que valió hace, por ejemplo, 10 años, ¿no? Entonces se cuentan anécdotas de gente que ha hecho mucho dinero, y queda eso, y no queda la realidad, que la realidad es un cultivo que hay que trabajarlo con mucha tecnología, con mucha calidad, y tener presencia todos los años en los mercados para
para poder ser necesario, ¿no? en la compra. Entonces, que lo busquen porque necesitan el producto. Entonces, y la inversión en tecnología es muy alta, porque usted, para hacer todo el ciclo, necesita el sistema de riego, que es muy importante. Acá se sigue regando por gravedad, porque tenemos agua del río Colorado, y bueno, se ha mejorado un montón con ese sistema, ¿no? Muchísimo se ha mejorado, en la forma de regar, en la forma de fertilizar, en la forma de sembrar, la densidad, el tipo de variedades. Pero bueno, un salto más es el goteo. El goteo le da mayor calidad, más estabilidad en el cultivo, pero las inversiones son altas, ¿no? En un año como este, el que gastó en un goteo pierde más plata que el otro, a pesar de que los rendimientos son mucho mayores, ¿no? Porque en realidad no hay a quien vendérsela. Entonces, pierde más plata, aunque tiene más bolsas para vender, y ganar más plata si valiera. Este año se da al revés. Por último, Jorge, primero quería agradecerle por contarnos la situación en la que está hoy la producción de cebolla en la Argentina, y obviamente desear esos cambios que necesitan. Pero quería agregar por último una pregunta de color, que ya a partir de lo que es su producción de tantos años de cebolla, quería saber su plato favorito con cebolla. La ensalada ¿cómo es? De tomate con cebolla, eso es lo que más me gusta de la cebolla. Y bueno, y los preparados, que siempre se hacen los guisos y todo eso, que es inevitable usarlas, ¿no? Entonces, nosotros en mi casa comemos muchísima cebolla. A pesar de que de la cantidad de producción que tenemos y del olor a cebolla en las manos, de estar en el campo, siempre nos gustó, nos sigue gustando, y no le digo que es mi plato preferido, pero sin eso creo que no hay cocina. Opino totalmente lo mismo. La verdad que la cebolla es uno de esos alimentos que suele estar en casi todas las comidas, en especial de los argentinos, así que queríamos resaltar este producto con una entrevista con usted. Bueno, me alegro. Créame, yo entre otras cosas he estado en Europa por esto de la cebolla, exportado en su momento. No hay en ninguna parte del mundo se cocina sin cebolla. Es increíble lo que hemos visto en otros países en el desarrollo de cultivos, de almacenes de guarda de cebolla. En Holanda es una industria de una tecnología y de un desarrollo impresionante. Lo que manejan en volumen es increíble. Brasil también, lo que se consume de cebolla en Estados Unidos mismo, Canadá, en todos lados la cebolla es parte. Creo que la cebolla y la papa son los productos más indispensables en las comidas, ¿no? Coincido totalmente y me quedo con esa frase de no hay cocina sin cebolla. Muchísimas gracias, Jorge, por adentrarnos en la situación actual y en lo que es esta comida que está siempre. Bueno, la seguiremos produciendo entonces. Por favor, porque la necesitamos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por atender este llamado. Gracias.